Bien, buen día, chicos. ¿Me pueden escuchar? Buen día, doctora. Sí se escucha. Bien, ¿pueden ver la presentación de fondo? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Bien. Buen día nuevamente a todos los que están en la sala. Vamos a empezar con la clase de hoy día, que se denomina composición física química de la membrana celular, ¿sí? Como vimos, como hemos estado viendo, ya en la anterior clase vimos lo que es todo lo respectivo a lo que es célula, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, vimos las estructuras que forman parte de la célula y cómo están divididas generalmente los dos grandes tipos de células, ¿verdad? Que vienen a ser las células procariotas y las células eucariotas, ¿no? Que fueron las que surgieron desde un inicio, ¿no? Desde que se descubrió la primera célula, ¿no? Que fue observada por primera vez por Robert Hooke, ¿no? Entonces, vimos las formas y las estructuras y las funciones específicas que tienen cada una de esas estructuras celulares o esas organelas celulares que se llaman de las células, ¿sí? Hoy solamente vamos a ver lo que es la parte de la membrana celular, que es la capa protectora que cubre completamente a lo que es la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver de esta membrana celular? Vamos a ver cómo está compuesta químicamente, ¿no? Y cómo es su forma física que presenta y cuáles son los movimientos que se denominan de intercambio de diferentes sustancias, ¿no? Pueden ser líquidas o gaseosas, ¿no? Que son las que necesita y las que desecha muchas veces la célula, ¿no? A través de esta membrana celular o que es conocida como una capa protectora prácticamente para la célula, ¿no? Y que es una estructura indispensable, ¿sí? Bien, ¿qué viene a ser la membrana celular? La membrana celular viene a ser una estructura que está formada principalmente por compuestos químicos, ¿sí? Especialmente lo conforman tres tipos de compuestos, que vienen a ser los lípidos, que vienen a ser las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas, ¿sí? Entonces, esa es la formación química de esta capa o esta membrana celular que tiene como función principal dar protección a la célula, ¿sí? ¿Quién la describió por primera vez esta membrana celular? Fíjense, esta membrana celular fue descrita en 1972, no hace mucho tiempo como los descubrimientos que conocemos a través de la historia. Fíjense por qué no hace mucho tiempo, porque esta membrana celular recién fue descrita cuando se dio a conocer los avances de la tecnología y se dio el invento de lo que es el microscopio electrónico, ¿sí? El microscopio electrónico, recordemos que actualmente es el más sofisticado, ¿no? Que se puede utilizar para hacer diferentes exámenes o análisis de muestras, ¿no? Entonces, a través del microscopio electrónico recién se pudo describir esta membrana celular porque los compuestos son bastante diminutos, ¿sí? Y es imposible o no se pueden describir en un microscopio óptico, por ejemplo, que es el que utilizamos en los laboratorios de la universidad, ¿no? Entonces, estos dos científicos, Singer y Nicholson, fueron los que describieron por primera vez la membrana celular, la forma que tenía y los compuestos que presentan, ¿no? Entonces, ellos la describieron y le dieron el nombre de mosaico fluido, ¿sí?
y consideraban que la membrana celular estaba compuesta por una bicapa de lípidos, ¿sí? ¿Por qué una bicapa de lípidos? Porque como vieron acá, fíjense, tiene doble capa. Estos de acá, de color celeste, vienen a ser los compuestos de lípidos, ¿no? Entonces, la membrana celular se dice que tiene doble capa de lípidos, ¿no? Entonces, por eso ellos la denominan una bicapa lipídica. Entonces, tanto las proteínas como los lípidos también forman parte de la membrana para el transporte de diferentes tipos de sustancias, ¿sí? En el caso de los lípidos y las proteínas integrales, por ejemplo, se encuentran incrustadas en lo que es esta membrana y en el caso de las membranas son estructuras asimétricas en cuanto a la distribución de los glúcidos que solo se encuentran en una de las caras de la membrana celular, ¿sí? Bien, entonces, este es el modelo que ellos describieron, ¿no? Por primera vez en 1972, ¿no? Para dar a conocer cómo estaba estructurada esa capa o esa membrana celular, ¿sí? Entonces, según la historia, se les atribuye a estos dos científicos, ¿no? Singer y Nicholson, quien observaron por primera vez en un microscopio electrónico y a través de eso pudieron describir la membrana, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones específicas de la membrana celular, que es la capa protectora de la célula? Sus principales funciones vienen a ser recibir la información del medio externo, ¿no? Que le llega de un medio externo a la célula. La célula entrega información al medio externo o a las células vecinas. Esta membrana celular también tiene permeabilidad selectiva, ya que controla la entrada y la salida de ciertas sustancias al interior y al exterior de la célula, ¿sí? Entonces, esta membrana es bastante selectiva, se dice, porque no cualquier cosa va a ingresar o va a salir de la célula, ¿sí? Porque si ingresara, si no fuera una membrana selectiva prácticamente, esta membrana dejara entrar cualquier tipo de compuestos, de sustancias, incluso de microorganismos que llegaran a atacar o enfermar a mi célula, ¿no? Entonces, por eso se denomina una membrana selectiva. Selecciona lo que entra y lo que sale de la célula. Bien, entonces, esta célula o esta membrana celular, les comentaba que está conformada por 3 compuestos químicos, ¿sí? Que vienen a ser los lípidos en un 42%, las proteínas en un 55% y los carbohidratos o los hidratos de carbono en un 3%, ¿sí? Bien, los lípidos los vamos a encontrar en la membrana celular como fosfolípidos o como colesteroles, ¿no? Que forman parte de los lípidos. Las proteínas las encontramos de dos tipos, que vienen a ser las integrales y las periféricas, y los carbohidratos los encontramos en forma de glucocales, ¿no? Entonces, de esa forma podemos encontrar los diferentes compuestos en lo que es la membrana celular. Bien, pero ¿qué vienen a ser los lípidos en la membrana celular? Ya dijimos que en la membrana celular está conformado por una bicapa de lípidos, doble capa de lípidos, ¿sí? Pero esos fosfolípidos o esos lípidos están compuestos por una estructura que adoptan esta forma, una cabeza y unas colas. Entonces, esta cabeza, que es la que ven aquí en la membrana, fíjense, bastante esféricas, ¿no? Y estas son las colas, ¿sí? Entonces, en la cara interna y en la cara externa de la membrana también presentan lípidos, ¿sí? ¿Cuál es la característica de esta cabeza de lípidos? Se dice que la cabeza de los lípidos es de tipo hidrofílico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber contacto o no va a repeler el agua, ¿sí? Entonces, se dice que la capa de los lípidos vienen a ser hidrofílicas, ¿sí? Mientras que las colas, que son estas porciones de aquí que quedan en la parte media, vienen a ser estructuras hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir hidrofóbicas? Que van a repeler el agua, ¿sí? Entonces, si llega el compuesto de agua aquí
a las cabezas, no hay problema, ¿sí? No las repelan, ¿sí? Pero estas estructuras de las colas no pueden atravesar las moléculas de agua, ¿sí? Porque las repelan y para que ingrese una molécula de agua, por ejemplo, dentro de la célula, tiene que hacerlo a través de los diferentes puentes que hay, que vienen a ser en este caso los tipos de proteínas u otros puentes que ayudan a facilitar la entrada y la salida de ciertos tipos de compuestos químicos, ¿sí? Entonces, esa es la característica de estos lípidos. Las cabezas vienen a ser hidrofílicas porque no repelan el agua y las colas vienen a ser de tipo hidrofóbicas, ¿sí? Bien, estos lípidos que se encuentran en la membrana, en las dos capas, interna y externa de la membrana, realizan diferentes movimientos que se dan en la membrana, ¿sí? Tienen diferentes movimientos, específicamente realizan 4 tipos de movimientos, ¿no? Que lo pueden hacer de un lugar a otro, presentar ese tipo de movimiento. Por ejemplo, los lípidos que realizan el tipo de movimiento de rotación es cuando un lípido hace que su cabeza solamente gire sobre su propio eje, ¿sí? Entonces, puede dar una vuelta completa la cabeza de los lípidos y permanecer en su mismo lugar, ¿sí? Otro tipo de movimiento que realizan los lípidos en la membrana celular viene a ser el movimiento de la difusión lateral. ¿En qué consiste este tipo de movimiento de difusión lateral? Es cuando un lípido se mueve de un lugar a otro. Por ejemplo, este lípido de aquí puede cambiarse de lugar con este de acá y producir ese movimiento. Entonces, ese tipo de movimiento se llama difusión lateral porque solamente lo pueden hacer lípidos que se encuentren en esa misma membrana de cara interna o cara externa, ¿sí? Hay otro tipo de movimientos que realizan los lípidos que viene a ser el movimiento de flip-flop. Este tipo de movimiento lo pueden realizar los lípidos de una cara interna a una cara externa, ¿sí? Este es un movimiento más largo o es el movimiento más largo que realizan los lípidos, ¿no? Y es cuando se pueden mover de una capa a otra, ¿sí? Este movimiento de flip-flop no es muy común que se dé en la membrana. ¿Por qué? Porque es un gasto bastante de energía, ¿no? Y además tarda también más tiempo a diferencia de los otros tipos de movimiento, ¿sí? Y el movimiento de flexión viene a ser cuando los lípidos se mueven solamente en las estructuras de las colas, ¿sí? Giran, dan un giro completo, pero solamente las colas sin mover la cabeza, ¿sí? Entonces, específicamente esos 4 tipos de movimientos los realizan los lípidos, ¿sí? Entonces, al realizar esos tipos de movimiento de los lípidos, ahí pueden realizar el paso otras sustancias, ¿no? Que no requieren de puentes para ingresar o salir de la membrana celular, ¿sí? Bien, entonces, vamos con las proteínas. ¿Qué son las proteínas en la membrana celular? Les había mencionado que las proteínas las hay de 2 tipos en lo que es la membrana celular, que vienen a ser las integrales y las periféricas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de proteínas? Fíjense aquí en esta imagen. Las integrales son las que atraviesan completamente la membrana. Fíjense, está de color naranja, ¿sí? Es una membrana integral. Y las periféricas son las que las encontramos solamente en una de las caras de la capa de lípido, ¿sí? Puede estar en la membrana interna o en la membrana externa a la célula, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, integrales y periféricas. Las integrales son muy utilizadas por diferentes compuestos que entran y salen a la célula. Vienen a ser o tienen la función de servir como puentes de entrada y de salida de diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Entonces, esos 2 tipos de proteínas las podemos encontrar en lo que es la membrana celular y ayudan
al transporte de ciertas sustancias. Los carbohidratos, que son otros compuestos que forman parte de la membrana celular, se los encuentra como glucocáliz en la membrana celular, y estos carbohidratos muchas veces se encuentran o los encontramos asociados a otros compuestos, como son las proteínas y los lípidos, ¿sí? Por ejemplo, cuando un carbohidrato se encuentra unido a una proteína, se denomina glucoproteína, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es la unión de un carbohidrato a una proteína, ¿sí? Y cuando encontramos un carbohidrato unido a un lípido, se denomina glucolípido, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos encontrar los carbohidratos en la membrana celular, como glucoproteínas, como glucolípidos, ¿sí? Y están asociados a ella. ¿Cuáles son estos carbohidratos? Son estos que vemos aquí de color amarillo, ¿sí? Entonces, en esta membrana celular que describieron Singer y Michelson, están compuestos por 3 componentes esenciales, ¿verdad? Que vienen a ser los lípidos, que son estos de color celeste, en una doble capa lipídica. Están las proteínas, las integrales y las periféricas, y están los carbohidratos. Cuando este carbohidrato está unido a una proteína, se denomina glucoproteína, ¿sí? Y cuando este carbohidrato está unido a un lípido, se denomina glucolípido, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo podemos encontrar asociados a estos compuestos, ¿sí? Bien, pero como les mencioné al principio, la membrana tiene la función de realizar transportes de entrada y de salida a la célula, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de transportes que realiza la membrana. ¿Qué viene a ser un transporte? Viene a ser un intercambio de sustancias entre la célula y su ambiente, ¿no? Y estos pueden ser de diferentes maneras, ¿no? Tal es el caso de la ósmosis, de la difusión, del transporte pasivo y del transporte activo que pueden realizar la membrana celular. Bien, ¿cómo se clasifican estos tipos de transportes que realiza la membrana celular? Se clasifican en 2 tipos, los pasivos y los activos. ¿Cuál es la diferencia? El gasto de energía, ¿sí? Los pasivos no necesitan o no gastan energía ATP para realizar el movimiento. ¿Qué viene a ser la energía ATP? Es el adenosín trifosfato, ¿no? Que es producido por la célula, ¿no? Pero este es un gasto total de energía, ¿sí? Mientras que el transporte activo viene a ser, viene a necesitar o requiere sí o sí de ese gasto de energía o de energía ATP para realizar los diferentes tipos de movimientos, ¿sí? Entre los transportes de la membrana pasivos están la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis, que estos 3 tipos de transporte pasivo no van a necesitar de energía ATP para realizar este tipo de movimiento, ¿sí? Mientras que los transportes denominados activos, que viene a ser el transporte activo primario, activo secundario, la endocitosis y la exocitosis, sí van a requerir indispensablemente de energía ATP para realizar este tipo de movimiento, ¿sí? Entonces, estos movimientos son más complejos a diferencia de estos movimientos que son denominados pasivos, ¿sí? Bien, vamos a ver en qué consiste cada uno de esos movimientos de transporte que realiza la membrana celular, ¿sí? Empezamos con los tipos de transporte pasivos que se denominan, ¿sí? Que es lo que les mencionaban, que no necesitan de energía ATP para realizar este tipo de movimiento, ¿sí? Entonces, se dice que los transportes pasivos vienen a ser a favor de la gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que los compuestos van en sentido de donde hay más cantidad a donde hay menos cantidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si hay mayor cantidad de agua fuera de la célula que adentro, entonces el agua va a tender a salir fuera de la célula a través de la membrana celular, ¿no? Entonces,
Es un movimiento que no necesita de energía para realizarlo, ¿sí? Entonces, el primer movimiento, denominado movimiento pasivo, viene a ser la difusión simple. ¿En qué consiste este tipo de movimiento que realiza la membrana o de transporte? Es un movimiento de las moléculas o de los iones a través de la membrana sin necesidad de fijarse de una proteína o de un puente que le ayude a atravesar a diferentes compuestos. Tal es el caso de los compuestos gaseosos, ¿no? Como es el caso del oxígeno y el dióxido de carbono, por ejemplo, que puede entrar y salir de la célula sin necesidad de un puente para atravesar esta membrana de lípidos, ¿sí? Entonces, les mencioné que esta membrana o esta doble capa lipídica va a llegar a repelar lo que es el agua, ¿verdad? Las colas de los lípidos, ¿sí? Pero en este caso, como son compuestos gaseosos, pueden entrar o salir estas moléculas de aire, ¿no? O de dióxido de carbono, sin necesidad de un puente o de un intermediario, ¿sí? Entonces, aquí sí se puede dar el traspaso de estos compuestos, ¿no? Químicos que pueden realizar el transporte de la célula, ¿sí? Entonces, por eso es denominado simple, porque no hay gasto de energía, ¿sí? Otro tipo de difusión viene a ser, o de transporte, viene a ser la difusión facilitada, ¿sí? ¿En qué consiste la difusión facilitada? Aquí también es un tipo de transporte que no necesita de energía ATP para realizarlo, pero a diferencia de la difusión simple, este tipo de transporte sí va a necesitar o requiere de un intermediario para que ingresen y salgan los compuestos, ¿sí? ¿Qué tipo de compuestos? Por ejemplo, específicamente sodio, potasio y cloro, ¿sí? Entonces, estos compuestos van a necesitar sí de una proteína para atravesar esta membrana celular, ¿sí? No pueden hacerlas por aquí a través de los lípidos, ¿sí? Esta es como una barrera o como una bardita, entonces estos compuestos van a buscar por todo la parte de afuera o de adentro de la célula para llegar a entrar o a salir, ¿sí? Una vez encuentran estos puentes para la entrada o para la salida de estos compuestos, entonces estas proteínas están direccionadas para realizar o para permitir el ingreso de estos compuestos, ¿sí? Entonces, llegan, hacen contacto con estos puentes se abren y entran los compuestos, así como también pueden salir de esa forma. Entonces, estas necesitan de estos puentes o de estas proteínas integrales, ¿no? Para la entrada y para la salida de estos compuestos, ¿sí? Entonces, en eso consiste la difusión facilitada. Otro tipo de transporte pasivo que realiza la membrana viene a ser el transporte de la ósmosis, ¿sí? ¿En qué consiste este tipo de transporte? Es el pasaje o el paso de moléculas líquidas, como es el caso del agua, ¿no? Para la entrada o para la salida de la membrana celular, ¿sí? Entonces, en este caso de las moléculas de agua, estos tipos de proteínas se denominan acuaporinas, que son unos compuestos proteicos que dejan que entre y que salga el agua a través de estos puentes que atraviesan completamente la membrana celular, ¿sí? Aquí hay puros lípidos y aquí es un puente protector de proteínas, ¿no? Estas proteínas se denominan acuaporinas, que son proteínas para permitir el ingreso y la salida de moléculas de agua, más que todo moléculas líquidas, ¿no? Bien, entonces, a través de ese paso o ese transporte de sustancias líquidas como viene a ser el agua, la membrana puede realizar diferentes tipos de transportes, ¿sí? Y necesita diferentes medios para realizarlo cuando la célula
presente estas situaciones, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de un medio isotónico. ¿A qué se denomina medio isotónico? Es cuando hay la misma cantidad de agua, tanto adentro como fuera de la célula, ¿sí? Entonces, hay un proceso, ¿no? En el que aquí se equilibra prácticamente el agua o los compuestos, las moléculas de agua, tanto de dentro de la célula como de afuera, ¿no? Entonces, cuando se da ese tipo de equilibrio, ¿no? Ese medio se denomina isotónico. Hay otro tipo de situaciones que se da en el medio hipertónico. ¿A qué se denomina un medio hipertónico? Se denomina cuando hay más cantidad de moléculas de agua fuera de la célula que adentro, ¿sí? Entonces, cuando se da esa situación, estas moléculas de agua que están adentro y que son en menores cantidades que las que hay afuera, estas moléculas van a tender a salir fuera de la célula, ¿sí? Entonces, cuando hay mayor cantidad de moléculas de agua fuera que dentro de la célula, ese medio se llama hipertónico, ¿sí? Y cuando hay se da el proceso que hay mayor cantidad de agua dentro de la célula que afuera, ese tipo de proceso o de situación que ocurre en la célula se denomina medio hipotónico, ¿no? Cuando hay mayor cantidad de moléculas de agua dentro de la célula que afuera. Entonces, cuando hay menor cantidad de moléculas de agua fuera de la célula, el agua va a tender de entrar a la célula, ¿no? Y la célula se va a llegar a hinchar, como se dice, ¿sí? Veámoslo en estos ejemplos de aquí de osmosis en células vegetales, ¿sí? La osmosis se puede dar en las células vegetales y también en las células animales, ¿sí? Nada más que la diferencia es el nombre que cambia. La osmosis en células vegetales se denomina plasmólisis y turgencia, que son dos tipos de transporte de sustancias líquidas, ¿sí? ¿En qué consiste la plasmólisis? Es cuando la célula pierde agua y la célula o la membrana celular se va a llegar a comprimir, ¿sí? Porque al realizar la pérdida de agua, entonces la membrana se va a comprimir dentro de la célula, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos observar ese fenómeno o esa deshidratación realizada por la plasmólisis en los vegetales, ¿no? Es cuando mi planta comienza a marchitarse o cuando observo directamente mi planta y las hojas están caídas, ¿no? Es como si tuviera esa planta triste necesitando agua, ¿sí? Y el otro tipo de transporte de osmosis viene a ser la turgencia, que es todo lo contrario a la plasmólisis, que viene a ser el aumento del volumen de agua por el ingreso de células de agua, ¿verdad? Entonces, aquí en la turgencia, mi célula se va a llegar a hinchar completamente la membrana, ¿no? Entonces, cuando vemos una planta radiante, cuando las hojas están completamente hidratadas, ¿sí? Entonces, este caso o este proceso lo podemos ver fácilmente en el medio natural, ¿verdad? Cuando hay una etapa larga de sequía, por ejemplo, ¿no? Las plantas van a tender a estar con las hojas caídas prácticamente, ¿no? Porque eso me indica que mis plantas sufren una deshidratación, ¿sí? Y cuando pasó una lluvia recientemente, por ejemplo, entonces mis plantas, las células van a estar hidratadas, entonces van a tender a hincharse esa membrana, lo que voy a ver mis plantas radiantes o bastante vivas, como decimos, ¿no? Entonces, estos dos procesos se puede dar en las células de tipo vegetal, ¿sí? Y en las células animales también se puede dar lo que es la ósmosis, pero
Aquí varía el nombre, ¿sí? La ósmosis en células animales se denomina crenación, que es cuando la célula está deshidratada, y se denomina citólisis cuando las células aumentan de volumen o gana líquido, ¿sí? Entonces la crenación, por ejemplo, es la pérdida del volumen de agua de la célula por estar en un medio hipertónico, ¿no? Que va a tender a salir afuera el agua y mi célula prácticamente se va a deshidratar, ¿no? Y en la citólisis viene a ser el aumento del volumen de agua de la célula en un medio hipotónico y es cuando mi célula va a llegar a hincharse prácticamente, ¿sí? Entonces, esos tipos de transporte se da en este tipo que se denomina ósmosis, que es el tipo de transporte que puede realizar la membrana celular, tanto en las células de tipo vegetal como en las células de tipo animal, ¿sí? Los tipos de transporte activos, que son los que les mencionaba, que son transportes que necesitan sí o sí de energía para realizar este tipo de transporte, ¿sí? Si la célula no tiene la cantidad de energía necesaria, pues estos tipos de transportes no se pueden realizar dentro de la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser el tipo de transporte activo? Se dice que es en contra de la gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que el sentido que sigue es de donde hay menos a donde hay más cantidad de moléculas o sustancias, ¿sí? Entonces, si hay menos cantidad de compuestos fuera que dentro de la célula, pues el sentido que sigue es donde hay menos, ¿sí? Que donde hay más. Mientras que el transporte pasivo es todo lo contrario, ¿verdad? Bien, entonces, les mencionaba que los tipos de transporte activo vienen a ser el transporte activo primario, el activo secundario, la endocitosis y la exocitosis que se puede dar en la membrana de las células, ¿verdad? Pero ¿en qué consiste este tipo de transporte activo primario? Denominado también antipor. En este tipo de transporte, la célula o la membrana celular, ¿no? Necesita sí o sí la intervención de las proteínas integrales para realizar este tipo de movimiento. Entonces, este tipo de transporte activo primario también es conocido como la bomba de sodio-potasio. ¿Por qué? Porque se presenta o es cuando entra un compuesto de sodio o una molécula de sodio a la célula, a la parte interna o a la parte externa y puede salir una de potasio, ¿no? Entonces, como un intercambio de sustancias, ¿sí? A través de las proteínas puede entrar un sodio y sale un potasio. O puede entrar un potasio y sale un sodio, ¿sí? Entonces, de esa forma paralela, se presenta la salida de estos dos compuestos al medio interno o al medio externo de lo que viene a ser la célula, ¿sí? Entonces, ese tipo de movimiento sí o sí va a necesitar de energía ATP para realizarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un movimiento complejo que va a realizar la membrana celular en lo que son las células, ¿sí? El otro tipo de transporte activo denominado secundario o SYNPOR también se denomina, es un tipo de transporte de sustancia donde normalmente también atraviesan la membrana celular, ¿no? Y aquí consta de intercambio de diferentes tipos de aminoácidos y de glucosa, por ejemplo, ¿no? Cuya energía va a ser requerida de la gradiente de concentración. Entonces, en el transporte antiguo primario, por ejemplo, les decía que tendría que entrar un sodio para que salga un potasio, ¿sí? O entrar un potasio para que salga un sodio. Aquí puede salir un sodio, pero, puede salir un sodio acompañado de una glucosa, ¿sí? Ambos pueden entrar juntos o salir de la célula, ¿sí? Entonces, en eso consiste este tipo de
transporte de sustancias a través de la membrana. Aquí entra un sodio más una glucosa a través de una proteína que viene a ser el medio o el intermediario para atravesar lo que es la membrana celular, ¿sí? Y requiere sí o sí de energía ATP para realizar este tipo de transporte que realiza la membrana. Bien, el otro tipo de movimiento que realiza la membrana celular viene a ser lo que es la endocitosis o pinocitosis, que se llama también. ¿En qué consiste este tipo de movimiento que realiza la membrana celular? Aquí la membrana no va a requerir de un intermediario para realizar la entrada o la salida de diferentes tipos de sustancias, sino que la membrana va a adoptar una forma flexible donde ella misma va a llegar a fagocitar, ¿sí? ¿Qué es fagocitar? Es como si comiera, ¿sí? Diferentes compuestos que va a necesitar de un medio externo o que ya no va a necesitar de un medio interno y lo va a liberar hacia un medio externo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando la membrana necesita algún compuesto del medio externo, va a adoptar esta forma, fíjense, como unas vesículas, ¿no? Adopta esa forma, esa membrana de la doble capa lipídica y va a comenzar a fagocitar, a meter hacia adentro ciertos compuestos, ¿no? Y lo va para sintetizar, ¿sí? Aquí en este caso de este tipo de transporte de endocitosis es donde aprovechan muchos organismos oportunistas, por ejemplo, que luego llegan a hacer daño a lo que es la membrana o a la célula misma, ¿sí? Entonces, aquí cuando la membrana está realizando este movimiento de endocitosis, ¿no? Puede que venga un microorganismo oportunista, por ejemplo, y se entre, ¿no? Y la membrana la fagocite, ¿no? O la meta hacia adentro, ¿sí? Pero como esta membrana, les mencionaba que es una membrana selectiva, que selecciona lo que entra y lo que sale de la célula, entonces ella se va a dar cuenta, ¿no? Y va a decir la membrana, aquí entró un microorganismo que va a dañar a las otras estructuras que se encuentran dentro de la célula, ¿no? Entonces ella va a tender a sacarla nuevamente, ¿sí? Ese tipo de movimiento para expulsar nuevamente cualquier tipo de organismo o sustancia que ya no va a necesitar la célula, se denomina exocitosis. La exocitosis es la liberación de sustancias que ya no va a requerir mis células, fíjense aquí, ¿sí? Entonces, la membrana nuevamente va a expulsar esos compuestos que ya no necesita, ¿sí? Pero en el caso de los virus, como son bastante rápidos y son oportunistas y se reproducen con mayor facilidad, muchas veces cuando ya mi célula hace este movimiento de expulsión, ¿no? Ya ha llegado a infectar a la célula, ¿no? Entonces, en eso consiste este movimiento de exocitosis, que es un movimiento de transporte de sustancias también con la utilización de energía para realizar este tipo de movimiento que viene a ser los movimientos activos que realizan la membrana celular, ¿no? Entonces recordemos que la membrana celular puede realizar diferentes tipos de transporte, ¿no? Utilizando diferentes energías, ¿no? Para la entrada y la salida de diferentes tipos de sustancias que va a necesitar la célula o la va a llegar a desechar prácticamente, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre el tema de hoy día? Disculpe, licenciada, Sí, dígame. sobre lo que es el transporte activo, ¿Ya? ¿ya? Usted mencionaba la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? ¿En qué proporción es o sea, cuánto de sodio y cuánto de potasio ingresa? Es dependiendo del requerimiento de la célula, ¿sí? Entonces, Ujú. hay veces que la célula va a requerir mayor cantidad, ¿no? Que esté adentro o que
sea expulsada afuera. Por ejemplo, si hay mayor cantidad de compuestos de sodio dentro de la célula, pues siempre va a tender la célula a que hay un equilibrio, ¿sí? Entonces, si hay mayor producción de potasio dentro de la célula, entonces la misma célula va a hacer que, o va a comenzar a expulsar, ¿no? Ese compuesto, ¿no? Pero en este caso de este tipo de transporte, como es de sodio y potasio, va a requerir que haya la misma cantidad de potasio que de sodio dentro, fuera de la célula, ¿no? Entonces, por eso es un intercambio mixto, se puede decir, porque entra un potasio y sale un sodio, ¿sí? Entonces, en eso consiste ese tipo de transporte, por eso se denomina bomba de sodio y potasio. Ya, licenciada, gracias. Precisamente, o sea, le hacía esa pregunta porque se dice, ¿verdad?, que cuando una persona tiene deficiencia de potasio, le vienen los calambres, ¿no? Entonces, tal vez eso se podría